Esperamos que estén disfrutando de este momento como lo disfrutamos nosotros también. I hope that you're enjoying this moment as we are. Y bueno, quiero comenzar con una nota triste, en realidad muy triste. And I want to start with a side note that's sad. Esta semana perdimos a un hermano de nuestra iglesia. This week we lost a brother of one of our church. Nuestro hermano Leonardo García pasó a la presencia del Señor y sentimos mucho por su familia también. Our brother Leonardo Garcia, he left to the presence of the Lord, and we mourn with the family as well. 2 meses de dura lucha con el COVID, no resistió un día más. 2 months battling COVID, and he couldn't resist it anymore. Igual manera, la esposa de un pastor, amigo nuestro, And in the same manner, the wife of one of our pastor friends, nuestra hermana Guillermina Rosales, también pasó a la presencia del Señor. our sister, passed into the presence of the Lord. Así que también a Pastor Oscar Rosales, su esposo, y a la familia, pues nuestra más profunda consolación. So to the pastor Oscar and his family, our deepest condolences. Muy bien, vamos a orar por la palabra We're going to pray for the word. y prepara tu Biblia, prepara tu corazón Prepare your Bible, prepare your heart. y si lo acostumbras tomar notas, pues qué bueno, And if you're accustomed to take notes, good, porque vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. because we're going to be studying the Gospel of John. Los siguientes mensajes estarán basados en el Evangelio de Juan. The series is going to be based on the Gospel of John. Y claro, tomaremos un tiempo para meditar en varios episodios de la vida de Jesús And we'll take some time to go through certain episodes in the life of Jesus. que cada día lo iban acercando a la cruz. That every day it was bringing him closer to the cross. Así que esta serie de acercándose a la cruz, So this series, which is growing closer to the cross, espero bendiga tu vida I hope that it blesses your y heart. te prepare también para poder celebrar el día de la resurrección que muy pronto estaremos celebrando. And may it prepare you to celebrate Resurrection Day. Oremos al Señor. Padre, te damos la gloria a ti, mi Dios. Father, we give you the glory. Te damos gracias por dejarnos este momento We thank you for giving us this moment donde recordamos tu muerte y tu sacrificio, Señor. where we remember your death and your sacrifice. Y donde veremos en tu palabra también cada día de esos últimos 3 años de tu ministerio. And where we see it in your word every day in the last 3 years of your ministry. Y como cada momento, Señor, te acercabas a aquel día de tu muerte. And how every moment you grew closer to that day of your death. Y te damos la gracias, Señor, porque a través de esa muerte y tu resurrección And we thank you, Lord, because through that death and your resurrection, nos diste vida a nosotros. you gave us life. Y nos regalas hoy esta oportunidad And you give us this de opportunity poder adorarte a ti, to be Señor. able to worship you, En el Lord. nombre de Jesús, In the name of Jesus, bendice a tu pueblo, Señor. bless your people. Amén. Amen. Muy bien, vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. We're going to go to the book of John, chapter 1, verse 29. Y este pasaje me encanta tanto leerlo And this passage, we love to read it porque es la manera en cómo Dios quiere que nosotros veamos a Jesús. because it's the way in which God wants us to see Jesus. Tal vez conoces la historia, Maybe you know the story. tal vez conoces cómo Juan el Bautista había venido bautizando en el río Jordán. Maybe you know when John the Baptist was baptizing in the Jordan River. Y un día se acercó un hombre que él había conocido, que él conocía, era su primo Jesús. And one day, John's baptizing, and then a man who's his cousin, Jesus, came. Pero lo saludó de una manera muy especial. But he said hello in a very special manner. No le dijo, hola primo, ¿cómo estás? He didn't say, hey, cousin, how are you? O no le dijo, hey, ¿qué pasa contigo? Nor did he say, hey, what's up with you? Agarra tu gente y vete para otro lado. Grab your people and go somewhere else. No, sino que le dijo las siguientes palabras. No, but he said these words. Verso 29 dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Estas fueron las palabras como Juan introduce a Jesús. These are the words in which John introduces Jesus. No lo presenta como su amigo o su primo, He doesn't present him as his friend or his cousin, ni como un carpintero, nor a carpenter, sino que lo presenta como el Cordero de Dios. but he presents him as the Lamb of God. Y esa es una manera muy especial de cómo Juan lo intenta hacer. And it's a very special manner in which John intends to do it. Porque Juan está recordando el sacrificio pascual. Because John is remembering the sacrifice, El que se hizo en la Pascua hacía unos miles de años. the one that was being done in Easter millions of years ago. Passover. Passover. La Pascua había sido celebrada en la salida de Israel de Egipto. The Passover was being celebrated in Israel through Egypt, Y los judíos se sentaron a una mesa. and the Jews would sit at a table, Dios les había dicho que prepararan un cordero and God had told them to prepare a lamb, y que ese cordero iba a ser el símbolo de su liberación. and that lamb was going to be a symbol of their freedom. Y así fue como cuando Juan mira a Jesús, And that's how John sees Jesus. él mira la libertad, He sees the freedom. él mira la He redención, sees the redemption. él mira He salvación, sees salvation. él mira al Cordero de He Dios sees the Lamb of God que había sido preparado, that had been prepared, como la Escritura dice, antes de la fundación del mundo, as the scripture says, before the foundation of the world, para que viniese a este mundo so that he may come to this world, y nos redimiese de todo pecado y de toda maldad. and he's the one to redeem us of all sin and evil. Así que al ir sobre el Evangelio de Juan y cómo Jesús se iba acercando a la cruz, So going through the Gospel of John and seeing how Jesus was getting closer to the cross, veremos cómo cada momento de Jesús interactuar con la gente, we see every moment Jesus interacting with people, con los que le amaban y con los que le odiaban with también. those that loved him and those that hated him as well. Jesús les hacía referencia al día de su muerte. Jesus would reference the day of his death. Jesús les hacía referencia que para unos aquel momento sería quitar del camino a alguien que estorbaba. Jesus would reference to those in the world is like taking away someone that would bug them. Y para otros sería el símbolo de la redención. And for others, he would be the symbol of redemption. Así que espero de que ese tema, ese tiempo bendiga tu vida. So I hope that this topic, this theme, this time will bless your life. El Evangelio de Juan es un evangelio muy especial. The Gospel of John is a very special gospel. Es el último evangelio en que se escribió. It's the last gospel that was written. Y obviamente lleva el nombre de su escritor. And obviously it takes the name of the writer. Se le conoce como Juan el apóstol He's known as John the Apostle o también como Juan el teólogo. or as John the Theologist. Este hombre murió al final del primer siglo. This man died after the end of the first era. Y murió precisamente en una isla llamada Patmos. And he died in an island called Patmos. Y ahí escribió el Evangelio de Juan, And there he wrote the Gospel of John, las tres cartas de Juan que también conocemos, primera, segunda y tercera de Juan, also the first, second, and third letters of John, y también el libro de Apocalipsis. and the book of Revelation. Así que es un escritor que escribió bastante. So he was a writer that wrote a lot. Pues cómo no, tenía todo el tiempo para hacerlo, gracias a Dios. He had all that time to do it, thank God. Pero nos bendice tanto leer la manera en cómo Dios se reveló a él. But it blesses us a lot just to see how God revealed himself through him. Juan tuvo una perspectiva diferente de la vida de Jesús. John had a different perspective of the life of Jesus. Tal vez recordarás que hay tres evangelios más, Maybe you'll remember there's three other Gospels, Mateo, Marcos y Lucas. Matthew, Mark, and Luke.
Dos de ellos hacen una referencia muy fuerte al nacimiento de Jesús. Two of them make strong reference to the birth of Jesus. Marcos no tanto se refiere al nacimiento de Jesús, sino a su ministerio. Mark, not so much. Rather, he focuses on his ministry. Pero Juan en especial But John, in specific, sigue un orden cronológico de los últimos 3 años de la vida de Jesús. he details an order, a chronological order of the life of Jesus. Y nos manifiesta de cómo Jesús cada día And he manifests on how Jesus every day se acercaba a la cruz. was growing closer to the cross. Y cómo su amor crecía y crecía más por la humanidad. And how his love would grow even more for humanity. Porque ahora se estaba relacionando con ellos. Because he was relating with them. Cada momento de interactuar con personas, Every moment interacting with people, Jesús se daba cuenta de la gran necesidad de esas personas. Jesus would become aware of their needs. Veremos cómo su amor por los fariseos también era grande. We'll see how his love for the Pharisees was great. Aceptó a Nicodemo en una plática, en un diálogo, y lo guió también a salvación. He accepted Nicodemus in a conversation and into salvation. Vemos cómo también se acercó a una mujer samaritana He grew close to a woman that was a Samaritan woman y también la guió a que hablara la verdad and guided her to speak the truth y que conociera al dador de la vida. and to know the giver of life. Veremos cómo también Jesús amaba a los que estaban con alguna deficiencia física. We see how Jesus loved those that had a physical difference, A los enfermos, those that were sick, a los paralíticos, those a los paralyzed, ciegos, the blind, a los incrédulos. the unbelievers. Jesús se manifestó a cada uno de ellos. Jesus was manifested to every one of them. Y es lo que Dios quiere que nosotros veamos de su amor de Él hacia nosotros. And it's what God wants us to see, his love towards us. Así que Juan nos cuenta las 3 veces que Jesús subió a Jerusalén. So John tells us the 3 times that he went up to Jerusalem. Y la última vez que él fue a Jerusalén And the last time he went to Jerusalem es la que conocemos nosotros como la Semana Santa, is the one that we know as the Holy Week. que la estaremos viendo en un par de semanas con la ayuda del Señor. And we'll be seeing that in a few weeks. Ahora, ¿qué llevó a Jesús a tomar aquel camino? So what took Jesus to take that path? ¿Qué le movía a hacerlo? What moved him? Tal vez conozcas la respuesta. You might know the answer. Quizás no tienes una claridad de cómo el Señor realmente te ama, Maybe you don't have a clarity of how God truly loves you. de que todo lo que hizo lo hizo por amor a ti, a mí, al That- mundo entero. That everything that he did was for love towards you, towards me, to the whole world. Y hoy tenemos esa oportunidad And today we have that opportunity de ver el gran amor de Jesús a nuestras vidas of seeing Jesus' great love towards our lives y también para toda la humanidad. and for all humanity. Ahora, para poder entender con claridad, tenemos que ver cómo Juan vio a Jesús. Now, to understand with clarity, we got to see how John saw Jesus. Hace un momento te decía que él no lo introduce de una manera familiar, A moment ago, we said that he doesn't introduce him as like a family member, sino que lo introduce como alguien que era superior a él en todos los sentidos. but he introduces him as someone who was superior to him in any form way. Juan dice de que ni siquiera sus zapatos él podía amarrarle o John says that desamarrarle. he couldn't even take off his shoes for him. Juan dice de que no había manera de compararse con Jesús. John says there was no way to be compared with Jesus. Es más, él dice, yo tengo que ir desapareciendo para que él crezca. And he would say, I have to diminish, I have to disappear so that he may grow. Y es realmente lo que pasó. And it's truly what happened. Tan pronto comienza el ministerio de Jesús, As soon as Jesus' ministry begins, ya no escuchamos más de Juan el Bautista, we don't hear much of John the Baptist. más que fue encarcelado y asesinado. Rather, that he was jailed, put in prison, and murdered. Pero la forma en que Juan nos presenta a Jesús But the way in which John presents Jesus es la que hoy quiero que nos concentremos en ella.
is the one that I want us to concentrate on. Por eso hemos titulado este mensaje El Cordero de Dios. That's why the theme of this message is the Lamb of God. Y yo sé que es una frase que has escuchado muchas veces. And I know it's a phrase you've heard many times. Estás familiarizado quizás con algunos pasajes de la Biblia. Maybe you're familiarized with some of the passages in the Es Bible. más, hay más de 30 textos en el Nuevo Testamento que hablan de Jesús como Cordero de Dios. There's a lot of verses in the New Testament that speak of the Lamb of God, who is Jesus. Pero ¿qué significa eso en realidad? But what does that mean in reality? ¿Qué significa para ti, para mí en este tiempo What does it mean for you, for me in this time? de reconocer a Jesús como el Cordero de Dios? To recognize Jesus as the Lamb of God. Primeramente tenemos que entender algo, First of all, we have to understand something. que Él estaba destinado para eso. That he was destined for that. Jesús vino con un fin en mente. Jesus came with an end in mind. Claro, no lo vino declarando abiertamente, He didn't come declaring it openly, pero Él quería que la gente entendiera su propósito. but he wanted people to understand his purpose. Que entendiera de que lo que Jesús venía a hacer era a traernos salvación. Understand that what Jesus was coming to do was to bring us salvation. No precisamente una liberación física de la esclavitud que ellos estaban. Not a physical freedom of the slavery that they were having in that moment. Recuerda que Israel vivía bajo el imperio de Roma. And remember, Israel was living under the empire of Rome. Estaban sujetos a César. They were subject to Caesar. Y todo lo que tenían que hacer era estar rendidos ante ese César o ante esa situación política. And everything that they had to do had to be surrendered before Caesar or before that political time. Y claro, ellos esperaban un libertador. And they were waiting for a liberator. Lo habían leído. They had read about him. Ellos sabían que vendría el Mesías. They knew that the Messiah was Que coming. los iba a liberar de esa esclavitud. That he was going to free them from that slavery. Sin embargo, cuando Jesús viene, But when Jesus comes, no es una liberación física precisamente, it's not a physical freedom precisely, sino que es una liberación espiritual. but a spiritual freedom. Nos libera de la cautividad del enemigo. He frees us from the captivity of the enemy. Nos libera de la opresión mental que el pecado ejerce sobre nuestra humanidad. He frees us from the mental oppression of humanity. Y por eso es que Juan lo mira de esa manera. And that's why John sees it that way. No lo mira como un libertador físico. He doesn't see him as a physical liberator, No lo mira como al hombre que había que seguir para que me diera algún bien personal. or the man I should follow so he can give me something good personally. Sino que lo mira como quien lo liberaría del pecado de la esclavitud. But he sees him as the man who was going to free him from slavery and Y sin. eso es la manera más importante de ver a Jesús. And that's the way of seeing Jesus. That's more important to see Así Jesus. había sido profetizado. But that's how it was prophesied. Y aquellos que leyeron la escritura lo podían entender. And those that read the scripture were able to understand. Y hoy también. And today also. Lo entendemos así cuando leemos la palabra. We understand it this way when we read the word. El libro de Isaías, capítulo 53, que es un pasaje que habla de los sufrimientos del Mesías, The book of Isaiah speaks of the sufferings. nos indica precisamente en el versículo 7 sobre esta profecía de Jesús, Isaiah 53:7 speaks of this prophecy of Jesus, de que Él tenía un propósito de estar acá. that he had a purpose of being here. Y dice así la palabra de Dios. And the word says, Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, dice la palabra, fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Claro, Isaías no sabía de quién se estaba hablando, Isaiah didn't know who they were speaking of. who he pero was speaking of. él decía que esa persona, que ese ser, But he would say that that person, that being, sería sacrificado como un cordero, was going to be sacrificed like a lamb, como el cordero de Dios. as the Lamb of God. Y nos da
datos específicos de sus actitudes de ese cordero, And he gives us specific details of the attitude of this lamb, que no iba a decir nada, that he wasn't going to say que no anything. iba a pelear, no iba a forcejear contra quienes lo estaban maltratando, He wasn't going to fight. He wasn't going to battle those that were being mean to him, that were sino que hurting him. iba a dejarse llevado como una oveja va al matadero. But he was going to surrender himself, let himself as the lamb that was going to be slaughtered. Yo no sé si alguna vez has visto cuando un animal sabe que lo van a sacrificar o a matar. I don't know if you've seen when an animal knows that he's going to be slaughtered or sacrificed. Pero el que lo lleva tiene que casi jalarlo. But the one pulling him has to like Y el pull animal hard. se frena con todo lo que tiene. And the animal is like breaking with all he has. Y lo arrastran y lo golpean y lo arrastran porque tienen que cumplir con ese sacrificio. And they hurt that animal and pull him because he has to fulfill that sacrifice. Sin embargo, lo que Isaías está viendo acá But what Isaiah is seeing here es un cordero manso y humilde. is a lamb that's humble. Así como Jesús lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Just as Jesus said, learn from me, be humbled from heart. Y Jesús no intentó zafarse de aquel lazo, Jesus wasn't trying to break loose of those chains. sino que dejó que su vida fuera llevada al matadero. Rather, he let his life be taken to that slaughter. Esto es lo que Isaías profetiza acerca de Jesús And this is what Isaiah is prophesying about Jesus. y es lo que Juan está viendo. And it's what John sees. Juan está viendo un cordero manso y humilde. John sees this lamb that's humbled and Un tame. hombre que venía con todo el deseo de darse por la humanidad. A man with all desire to give his life for all humanity. Y ese sacrificio que Jesús vendría a hacer, And that sacrifice that Jesus was coming to vendría a reemplazar todos los sacrificios de animales que se hacían en aquel tiempo. He was coming to replace all those sacrifices that were being made with all the animals at that time. Israel estaba acostumbrado a los sacrificios. Israel was accustomed to all those Y sacrifices. claro, los sacrificios eran parte de su adoración a Dios también. And the sacrifices was part of their worship. Pero estos sacrificios no cambiaban su corazón. But those sacrifices would not change their heart. No cambiaban sus intenciones. It wasn't changing their intentions. No cambiaban su mente. It wasn't changing their mind. No cambiaban su perspectiva. It wasn't changing their perspective. Sin embargo, el sacrificio de Jesús But the sacrifice of Jesus se hizo precisamente con esa idea was precisely made with that idea. de que cambie el corazón del hombre, That it changes the heart of man. de que aprendamos a ver con los ojos que Dios mira, That we can learn to see with the eyes that God que sees. cambie nuestra perspectiva de la vida. That it change our perspective in life. Jesús es capaz de cambiar nuestra mente, Jesus is capable of changing our minds, capaz de cambiar nuestro of corazón, changing our hearts, de cambiar nuestro entorno. of changing everything about Si us. tan solo nosotros creemos que Él es el Cordero de Dios. If only we believe that He is the Lamb of God. Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 12. Hebrews chapter 10, verse 8 through 12. El escritor mira a Jesús también de esta manera. The writer sees Jesus this way, Y es importante que lo veamos de esta manera nosotros and también. it's important for us to see it this way as well. Y dice la palabra del Señor de esta forma. And the Word of God says, Capítulo 10, verso 8 al 12. Hebrews 10, verse 8 through 12. Quizás es la lectura más larga que vamos a tener en este momento. Dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. First, he said, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Then he said, here I am, I have come to do your will.
He sets aside the first to establish the second. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Así nos relata la escritura acerca de Jesús. This is how the scripture speaks about Jesus. Ya Dios estaba cansado de aquellos sacrificios. God was tired of those sacrifices. Y no era algo nuevo en realidad que Dios se cansara de aquellos sacrificios. And it wasn't something new that God would grow tired of those sacrifices. Desde el libro de Isaías en el capítulo 1, From the book of Isaiah in chapter 1, Isaías se introduce diciendo precisamente eso, Isaiah introduces himself saying precisely that. que Dios aborrecía ya todo lo que Israel hacía, That God already hated everything that Israel was doing. porque era una repetición continua de lo mismo, Because it was a continuous repetition of the que same no thing. hacía nada en la mente y en el corazón del hombre. That wasn't doing anything in the mind or in the heart of man. Yo la única manera en que puedo traducir eso a nuestra época The only way that I can translate this in our season es que alguien venga continuamente a la iglesia is somebody coming continuously to church y nunca cambias. and never changes. Sigue siendo el mismo. You continue being No hay the un same. propósito en tu vida. There's no purpose in No your life. naces al Señor. You're not born to Te the Lord. bautizas en agua, You baptize in water, pero no en el Espíritu. but not in the Spirit. Y esto no le agrada a Dios. And that doesn't please God. Entonces tenemos que aprender a ver a Jesús como el Cordero de Dios. So we have to learn to see Jesus as the Lamb of Y God. no una repetición de hacer lo mismo. And not a repetition of doing the same A ver si thing. por hacerlo más Dios tiene misericordia Well, de let's see mí. if I do it more, God has mercy over my life. No es eso. It's not that. Dios se cansa de lo mismo. God grows tired of the same thing. Por eso le dice a Israel, yo quiero algo nuevo, quiero hacer algo diferente. That's why he tells Israel, I want something different, something new. Y es cuando Jesús dice, ahí mismo en el libro de Isaías, And right there in the book of Isaiah is where Jesus says, envíame a mí, send me. yo iré, I will go. yo voy a dar mi vida por esta I will gente. give my life for these people. Yo sé que no lo I merecen, know they don't deserve yo it. sé que todos merecen ser destruidos, I know everybody deserves to be pero destroyed. voy a darles una oportunidad más. But I will give them an opportunity. Voy a dejarlos que me miren de una manera I will diferente, let them see me in a different manner. que me miren como el Cordero de To Dios, see me as the Lamb of que God quita el pecado de sus that vidas. takes away the sin from their life. Por eso es que Hebreo nos dice acá That's why Hebrews tells us que here Dios ya no quiso aquellos sacrificios, that God didn't want those sacrifices. pero sí esperaba el sacrificio perfecto, But yes, he waited on that perfect el sacrifice, sacrificio de the Jesús. sacrifice of Jesus. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Cuando Cristo muere en la cruz, When Jesus dies on that cross, Dios mira tu vida y mi vida de una manera diferente. God sees your life and my life differently. Nos mira a través de la sangre de He Jesús. sees us through the blood of Jesus. Sí hubo dolor, Yes, there was pain. sí hubo sufrimiento, Yes, there was suffering. pero también hubo un fruto. But there was also a fruit. Y ese fruto puede ser tú, And that fruit can be you, el que acepta el sacrificio de Jesús. the one who accepts the sacrifice of Jesus. ¿Cómo miras a Jesús? How do you see Jesus? No está mal si lo miras como tu proveedor, porque sí lo es. It's not bad if you see him as your provider because, yes, he is. Pero no quieras que solamente Él te esté dando cosas. But that it not be where he's only giving you things. No lo mires solamente como tu sanador, Don't just see him as your healer. porque aunque sí realmente lo 'Cause es, yes, he is a healer. pero míralo de la manera en como Juan nos está enseñando a que lo veamos. But see him in the way that John is teaching us to see him. Cristo no solamente te va a ayudar en tus problemas, Christ, not only is he going to help you in your pero problems, te va a liberar de la condenación eterna, but he will free you from condemnation, eternal condemnation, limpiándote de todo pecado. cleansing you from all sin. Tal vez tú estarás diciendo y pensando, bueno, me voy a acercar más cuando ya deje de hacer este y aquel pecado. Maybe you're thinking, I'm going to come closer to God once I leave that sin behind. Déjame decirte que por más que luche yo, tú, nunca podremos acercarnos así al Señor. Let me tell you, no matter how much you fight for it, no matter how much I fight for it, we're never going to reach to grow closer to Jesus that way. Es dejar que Él actúe en tu vida.
It's letting God act in your Es life. permitir que el Señor limpie tu corazón. It's permitting God to cleanse your heart. ¿Y cómo se hace eso? And how is that done? Pues rindiendo tu corazón, Surrendering your heart to Him. aceptándole como tu Salvador personal. Accepting Jesus as your personal Diciéndole, Savior. Señor, reconozco que no hay medios en mi vida para lograrlo. Saying, Lord, I recognize there's no other way to achieve it. He escuchado tantas personas que me dicen, es que yo trato y no lo logro. I've heard many people say, I tried, and I can't accomplish it. He conocido gente que me dice, trato de dejar el alcoholismo y no lo puedo dejar. I've heard people say, I've tried to leave alcoholism and I can't. Trato de dejar las drogas y no lo puedo. I try to leave drugs and I can't. Pues deja de tratar Stop trying. y dale tu corazón a Cristo. Give your heart to Christ. Y Él te hará limpio. And He will cleanse you. Él te va a sanar. He will heal you. Él te va a liberar. He will free Y you. Él te va a encaminar a una limpieza total de tu cuerpo. And He'll lead you to a complete cleanliness No of your solamente body. físico, Not just physically, sino que espiritualmente también. but spiritually as well. Quiero dejarte con este pasaje de Pablo en su primera carta, a Timoteo capítulo 1, versículo 15, I want to leave you with this last passage in 1 Timothy 1:15, donde Pablo entendió esto precisamente. where Paul understood this precisely. Y dice la escritura, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. He aquí el Cordero de Dios Here is the Lamb of God, que quita el pecado del who mundo. takes the sin of the world. Lo ha hecho con millones de personas He's done it with millions of people, y lo puede hacer contigo. and He can do it with you. Ríndele tu corazón al Señor. Surrender your heart to the Lord, Que Dios te bendiga. and may God bless you. Amén. Amen.